El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Cordial saludo en esta hora para cada uno de ustedes que nos van a ver o nos están viendo a través de esta transmisión. Damos gracias a Dios porque su misericordia es para siempre, su amor, su fidelidad para cada uno de nosotros en medio de este tiempo. Dios es fiel. Continuamos con el estudio que hemos venido desarrollando de la carta a los Efesios y nos hemos detenido en el versículo 1 del capítulo 1 acerca del saludo que el apóstol Pablo habla y dirige a santos y a fieles en Cristo. Hoy empezaremos a estudiar quiénes son esos fieles. Ya sabemos que la palabra santo tiene una connotación, una naturaleza de la iglesia. Ahora viene una segunda característica de esa naturaleza, y es que los santos, cada integrante de la iglesia, ahora debe ser fiel. No estoy hablando de una fidelidad a una iglesia, no. No estoy hablando de una fidelidad a que tú leas la Biblia, no. A que tú ores, quizás ores en lenguas, tampoco. Estoy hablando de una fidelidad, lo cual la palabra que se utiliza para decir fiel, así como santo, que ya lo estudiamos ampliamente, esa palabra fiel tiene un significado. Y hoy quiero que tú lo entiendas y lo sepas claramente. Cuando el apóstol Pablo escribe fiel, en su mente tenía la siguiente idea. Está hablando de una persona que se muestra fiel en la transacción de un negocio. Tú dirás, pero ¿cómo así? Sí, en la ejecución de una orden, en el desempeño de un deber oficial. Y ya vas a comprender con un ejemplo que te traigo hoy, porque yo le oraba al Señor, le decía, Padre, dame un ejemplo para explicar la santidad de la iglesia como naturaleza, la santidad en el creyente como miembro y que haya una fidelidad. Entonces, la palabra fiel que escribe el apóstol aquí en el hebreo es una persona que se mantuvo su fe comprometida. Dios está diciendo, yo te doy la santidad y la doy en Cristo. Ahora, tu fe debe reaccionar, Josué, la luz de la cámara, debe reaccionar a esa fe. Por lo cual, la persona es digna de confianza, ya que en él se puede confiar. Y esta traducción que te estoy dando toma fuerza y es confiable por la naturaleza misma de la iglesia. La iglesia en Cristo es santa. Y la posición que tiene cada
uno de sus integrantes, máxime cuando se les hace santos. Vuelvo y te repito, tú eres santo no porque vas a la iglesia, no porque eres creyente, es porque Dios te hace santo en Cristo. Que la ropa, que el vestimenta, que la forma de peluquearse, que no usar X color, que no usar... No. Cuando tú eres santo, va cambiando desde tu interior al exterior. Entonces ya no buscas ropa que exalte tus atributos. Ya no buscas cosas que riñen con la santidad que Dios da, sino tú reaccionas de acuerdo a aquel que te ha llamado. Así que debemos entender con el siguiente ejemplo, porque el hecho y el llamado a santo viene posicionalmente en Cristo, por lo cual un santo posicional, más que santo por mérito propio, es fiel a su llamado. Estudiamos. Hoy traje este alimento. Por lo general, los alimentos traen una cáscara, ¿sí o no? La mayoría de los alimentos comestibles, ya sean frutas, algunas verduras, la papa, legumbres, etcétera, etcétera, traen una cáscara. Esta cáscara que tú ves representa la santidad. ¿Cómo se obtuvo la santidad? Recuerda que el amor de Dios se ha manifestado y se ha manifestado hacia el hombre. Dios decide amar al hombre y envía a Jesucristo, la gracia, la salvación. Así que el consumible o el alimento consumible que hay en este banano está protegido por una cáscara. La cáscara tiene varias funciones dentro de esta fruta. Así es tu vida. Tu vida por todo lado está cubierta por la santidad. Es una característica, una naturaleza de esta fruta tener una cáscara. Ya aquí pelamos un banano y le abrimos su cáscara. Y si tú ves, la cáscara comenzó a tomar un color totalmente diferente. Si tú lo puedes observar, totalmente diferente. ¿Por qué? Hay creyentes que han abierto puertas al maligno y empiezan a morir, empiezan a deteriorarse. Si yo tuviera las manos sucias con tierra y tomara el alimento con mis manos y te lo pasara, tú no te lo consumirías. Tú dirías, no, perdón, respétame, lo has contaminado. Pues la cáscara tiene una función que es prolongar la vida útil del alimento. Cristo guarda tu vida. Por eso vuelvo y te digo, no te dejes guiar por aquellos predicadores que buscan like, que buscan cosas en las redes. No, no te dejes guiar por ellos. Porque tu vida está protegida. El interior del alimento, mientras yo no haga la apertura de él, estoy prolongando su vida. Y eso es lo que hace la santidad. Eso es lo que hace Dios. Prolongar tu vida para que el diablo no te destruya. Segundo, sirve de control
sobre el desarrollo de microorganismos, cosas que quieren atacar. Por eso un creyente que ha entendido su santidad la guarda, pero no la guarda como algo que obtuvo, sino yo digo que la guarda cuando él mantiene su fidelidad, no abre o no permite que se abra una puerta. Aquí se abre una puerta, comienza la vida, la prolongación de la fruta comestible a deteriorarse. Y si lo dejáramos más tiempo, comienza a tomar, aunque ya ahí lo tiene, lentamente, un color de muerte. Si tú logras ver la diferencia, ves un color más vivo, un color de muerte. Así hay muchos creyentes por la vida cristiana. Empezaron a expedir muerte. La cáscara regula distintas condiciones, según la ciencia, de interfase. Que no se contamine el alimento por dentro. Esto lo hace gracias a que la cáscara agrega aditivos como oxidantes. Los antioxidantes son aditivos que prolongan los alimentos de la oxidación. Esto sería una oxidación, ¿sí o no? Ya que la oxidación es un proceso químico que en la mayoría de los casos ocurre debido a la exposición al aire o oxígeno, a los efectos del calor o la luz. Si tú eres un creyente que has abierto una puerta, te estás exponiendo al maligno. Te estás exponiendo a la crisis de este mundo. Te estás exponiendo a las corrientes de este mundo. Y cuando escuchas a un predicador que te habla y te dice, mire que está sucediendo esto, y empieza a crear un terror, en cambio de tú acudir a la cruz, porque no necesitas ir a la cruz por sentimiento. Dios no trabaja por sentimientos. Dios trabaja en tu espíritu y lo protege, lo guarda, lo aísla. Vamos a ver ya citas bíblicas. Los antioxidantes desempeñan un papel fundamental, garantizando que los alimentos mantengan su sabor y su color y puedan consumirse durante más tiempo. Este banano definitivamente nos toca hoy comérnoslo, porque ya le destapamos, le quitamos el blindaje, le quitamos su protección y está expuesto. Por eso, si tú lees en la Biblia, la santidad está pegada a ciertas condiciones que se le observa al creyente. Y al no entender que tú estás protegido, guardado por la santidad de Dios en Cristo, que este banano se puede transportar, lo puedo coger, lo puede coger mi hijo, mi hija, alguien que haya contado dinero, lo que sea, él no se va a contaminar. Por eso la salvación, vuelvo y digo, ¿será que se pierde? ¿O la persona no ha entendido que no ha guardado lo que Dios hizo? Lo que Dios hizo por él. Otra función revelante es ciertas vitaminas y algunos aminoácidos que se destruyen con facilidad debido a la exposición del aire. Los antioxidantes sirven para protegerlos a sí mismos y contribuyen a retrasar la decoración, o sea, la pérdida de color. Vea, tú lo puedes ver, no sé si se alcanza a ver,
el decoronamiento de la fruta o la verdura. La cáscara agrega antimicrobianos, término que se usa para describir a las sustancias que demuestran la capacidad de reducir la presencia de microorganismos como bacterias y hongos. Puede el hongo estar por fuera, pero por dentro el alimento aún no lo ha tocado. Cuando tú pecas, tu cáscara, tu santidad se ve envuelta en presencia de hongos. Y es necesario que venga una acción limpiadora, que es la palabra. Es la palabra. La cáscara, aunque tú no lo creas, según estudios, te estoy leyendo la ciencia, agrega nutrientes. ¿Sí sabías? La cáscara de la fruta son increíblemente complejas, compuesta por moléculas que se descomponen lentamente y altamente resistentes. Proporcionan fibra alimentaria como la celulosa, la lignina, lípidos como los fitoesteroles, proteínas y partículas de azúcar. Por eso dicen que si un alimento se expone a la licuadora, pues lo que hace es producir alta cantidad de azúcar. Así que entiende que la santidad es la que te envuelve. La santidad es la que te protege. ¿Quién da la santidad? Dios. Pero no la da como un atributo de Él hacia nosotros, sino la da como una posición. Posición. Eso quiere decir que el creyente está protegido de los ataques mientras esta cáscara perdure sin hacer una apertura. Cuando se hace la apertura, minuto a minuto, segundo a segundo, se va deteriorando porque empezó a crear un antioxidante. Y es ese color café. Si destapáramos esta parte, no lo tiene, mira. Si tú ves, no hay. Pero acá sí. Dice Primera de Juan, capítulo 5, versículos 18 y 19. Dice la Biblia, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué quiere decir? El que ha nacido de Dios está protegido por la cáscara. La santidad. Estoy hablando de santidad. Esta es la santidad. Yo le oraba al Señor, muéstrame santidad, protección. ¿Has nacido de Dios? O quizás naciste de Dios, pero estás dejando a tu vida entrar cosas que va rompiendo esa protección que Dios da. La estás rompiendo porque la pornografía te ha ayudado a hacerlo. Las malas palabras te están ayudando a hacerlo. Las cosas del mundo, costumbres, hábitos, te están destruyendo. Has quitado la protección. Te están muriendo
y no eres consumible, no eres apetitoso, porque el aire empezó a producir y el mundo comienza a producir, y es cuando el cristiano se expone. Una vez ha nacido, Dios lo ha protegido, le ha dado su santidad, se expone de manera temeraria al mundo. Por eso la gracia no puede ser para pecar. La gracia no puede ser para tú seguir igual en tu mundo. Juan es muy claro en decir, todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque se ha recubierto por la santidad de Dios. La santidad de Dios le recubre, le protege, le aísla. No practica el pecado. Aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Dios se encarga de protegerte. Dios te encarga de guardarte. Y el maligno no le toca. Si te ha tocado es por tu incredulidad. Y ahí es donde debemos orar, ayunar. Te ha tocado porque tú le abriste una puerta. ¿Qué es el consejo de Dios? Primera de Juan 5, 16 y 17. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para que los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo digo, no se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. O sea que cuando tú rompes tu protección, tu cáscara por la incredulidad, porque prestaste tus oídos a alguien que te empezó a hablar y a enseñar cosas que van en contra de la Biblia, que comenzó a animar tu ego, comenzó a animar tu orgullo, has roto la santidad de Dios. Y te empiezas a morir. Mira, este ya está mostrando evidencias de que no tiene protección, que se ha muerto. El hombre como nosotros vio, que las frutas tenían una cáscara que las protegía, y de ahí empezó a diseñar elementos, cómo proteger las cosas. Empezó a usar cosas donde meter o introducir cosas de valor que si se exponen a un manejo o a una manipulación se pueden dañar. Y es cuando se crearon los empaques. Cuando tú compras un elemento, un artículo, siempre viene en una caja. Si el hombre ha visto eso, ¿cuánto más Dios que te ha guardado en Cristo Jesús? No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Dice la Biblia en Colosenses 3:3. Lee por favor Colosenses 3:3, ¿qué dice la Biblia? Porque vosotros ya habéis muerto al mundo y vuestra vida está escondida en Cristo. Está presente delante de Dios. ¿Qué quiere decir este pasaje? Muerto es porque ha sido recubierto por Cristo, por la sangre del Cordero, por la obra de la cruz, por el amor de Dios. Estás recubierto. Y dice, tu vida, el interior de esta fruta, que es el comestible, tu vida, vuestra vida, está escondida en Cristo. Mire que la Biblia muy claramente
apoya lo que te he venido hablando. Y así, cuando tú estás guardado, protegido, estás presente delante de Dios. Pero cuando tú pecas, ¿de qué sirve este banano? ¿O yo será que alguien me lo compra? Alguien dice, ¿pero qué? Usted ya lo abrió. Ya está contaminado. ¿De qué sirve? Si ves que las cosas de la vida nos enseñan grandes verdades bíblicas. Así que cuando tú veas un elemento que se guarda en una caja, tú mismo tú mismo, Señor, así está mi vida en ti. Cuando tú cierras la puerta de tu casa, resguardas tu integridad, te resguardas del frío, te resguardas de ataques de personas que quieran hacerte daño. Así dilo, mi vida está escondida en Dios. Colosenses 3:4 que dice, cuando Cristo, vuestra vida se mantiene, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Dios pide fidelidad. Dios te da la cubierta. Dios te da la cáscara para protegerte. Ahora te corresponde a ti ser fiel. Mira que Dios no te está pidiendo algo para obtener su protección. Porque Él ya te la dio en Cristo. Solo te está diciendo, ¿quieres mantener tu protección? Pues no abras una puerta. No abras una puerta, porque una vez se abre la puerta, tú perdiste el año. Mira lo que dice Hebreos, capítulo 9, versículo 14. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras malas para que sirváis al Dios vivo. Dios proporciona, cuando tú le recibes, cuando tú le aceptas, Dios proporciona santidad, apartamiento, alejamiento. Yo puedo tocar la fruta, coger la fruta, está aislada su parte comestible. Y por más que yo trate, alguien dirá, pero la va a magullar. Pero la cáscara la protege. Mira lo que dice otra versión acerca de Hebreos capítulo 9 y agrega el versículo 15. Leámoslo. Pues si todo eso tiene poder, o sea, está hablando del antiguo pacto, más poder tiene la sangre de Cristo. Porque por medio del Espíritu que vive para siempre, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha ni pecado. Su sangre nos purifica, para que estemos seguros de que hemos sido perdonados y para que podamos servir a Dios que vive para siempre. Así, por medio de Jesucristo, entramos en un nuevo pacto con Dios. Porque Jesucristo murió para que Dios nos perdonara todo lo malo que hicimos cuando servíamos al primer pacto. Y por medio de su muerte, también los que hemos sido elegidos por Dios, recibiremos la salvación eterna que Él nos ha prometido. Guarda lo que Dios te dio. Tú no lo tuviste. A ti no te costó nada. Y es ahí el gran problema de la gente. Cuando uno ayuda a alguien que no puede, tú te metes en una piscina y es honda, 3 metros, no sabes nadar, pero tú por demostrar a los demás
quieres lanzarte. Y tú sabes que no lo debes hacer. Pero de un momento a otro tu confianza, tu orgullo, tu vanagloria, tu ego te hace cometer una imprudencia y te lanzas al agua. Y ahí quedas indefenso porque no sabes manejar el agua, no sabes nadar, no sabes calmarte, no sabes flotar, no sabes y te bloqueas. Así estábamos en el mundo. Tú puedes decir es que yo soy la mejor persona, pero te estás ahogando en el mundo. El mundo te está absorbiendo, el mundo te está llevando. Yo no le hago mal a nadie, no, es que nadie ha recibido perdón de Dios por ser bueno, no hacerle mal a nadie. Todos necesitamos perdón porque pecamos a través del primer hombre y por cuanto él pecó, el pecado ha pasado a todo el mundo. Y no solo eso, sino la muerte. La muerte. Por eso la carta a los Efesios, que se le habla no a una iglesia en particular. La carta a los Efesios se le habla a un grupo de personas que conforman la iglesia, que bajo dos características propias de la misma iglesia se evidencia que en sus integrantes debe haber santidad y fidelidad. Y esa es la constante que Dios ha mostrado desde Génesis hasta Apocalipsis. Santidad, fidelidad. Santidad, el primer hombre estaba cubierto, dice la Biblia, hablaba desnudo y no se avergonzaba. La gloria de Dios le protegía, le cubría. La gloria de Dios le llenaba. Tú no puedes ver el interior de este plátano porque no hemos traspasado ni abierto su gloria. Cuando se abre la gloria, se ve lo que hay dentro. Para lo cual hemos visto que hay una naturaleza general, santidad, que Dios da, no tú. Ay, es que yo voy a la iglesia. No, eso no te da. Te vuelves un religioso. Ay, es que yo leo la Biblia. Sí, pero necesitas santidad. Porque si no lees en la Biblia, como muchos, Padre, ¿tú qué me quieres hablar? Y abren la Biblia. Y empieza. Y era Judas el traidor. Uy, no, Señor, el Señor reprenda al diablo. Y Señor, pero háblame por tu palabra. Vuelve y lee. Y con unas monedas le vendió. No, Señor, porque estás así, oxidándote, muriéndote lentamente, pero quieres que Dios te hable. Quiere que Dios te diga algo apacible. Y entonces sigue. Vuelve y la abre y dice, y con un beso entregó al maestro. No, Señor. Pero Padre, ¿qué está pasando? Última oportunidad. Y va y dice, y Judas fue y se acorcó. Ve tú y haz lo mismo. Porque hemos abierto puertas. Yo le digo a mis hijos jóvenes, no abran puertas, hijos. No abran puertas que el día de mañana ustedes se arrepientan. Porque no las saben manejar. Y una novia no es tiempo. Es tiempo de estudiar, de prepararse. A su tiempo Dios está preparando desde ya a sus compañeras y compañeros. Desde ya. Pero ¿por qué adelantarnos? Ser fiel. Hoy estamos en la introducción. La fidelidad corresponde a algo que no podíamos alcanzar, que se nos dio y se nos posicionó. Dios, a través de su santidad, que es como la cáscara, te protege para que no te oxides. Mira, cada vez más café, más café.
más muerta la cáscara, ya se ve la cáscara muerta y ya empezó a morir todo hermosa fruta que es un banano. Dice la Biblia en Mateo capítulo 24, versículo 45. Mateo 24, 45. ¿Qué dice la Biblia? Mateo 24, 45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su señor venga, le halle haciendo así. ¿Qué? Este pasaje que habla el Señor Jesús está mostrando varias cosas. Lo primero, dice, ¿quién es, pues, siervo fiel y prudente? Fiel y prudente es aquel que ha reconocido a Cristo como su Señor, que entiende y comprende, que recibe cuando se es salvo la santidad. No por mérito o porque lo haya logrado, porque en la Biblia nadie ha logrado la justicia de Dios por el obrar. Nadie, ni siquiera Abraham, ni siquiera el pueblo judío, y hoy tampoco. Dios dice que introduce en su casa a un siervo. Dice la Biblia. Ese siervo debe ser fiel y prudente. Dios lo introduce. No es que el siervo por mérito humano entró. No, eso no dice la Biblia. Nosotros entramos en la gracia no porque lo merezcamos. No, porque a Dios le plació. Por eso está la obra de la cruz. Tú puedes aceptar hoy a tu Señor o rechazarlo y ser introducido en la casa si eres fiel y prudente. Fiel al llamado que Él te hace y prudente porque Él busca que tú sepas que tienes una santidad. Luego dice que al ser introducido en la casa, dice, en su casa, para que le dé el alimento a tiempo. O sea, Dios a tiempo te va alimentando. Horas te alimentas. Lees la Biblia, te alimentas. Vas a la iglesia, te alimentas. Luego dice, bienaventurado, o sea, doblemente bendecido, doblemente feliz. Aquel siervo al cual cuando su Señor venga. Si bien este pasaje está hablando de la segunda venida y le está hablando Dios a Israel, pues déjeme tomarlo como punto de referencia para decirte que Dios viene por su iglesia. Y la iglesia debe ser hallada no con su santidad al desnudo, expuesta, sino debe estar cubierta, sana, íntegra. Dice Primera de Pedro capítulo 4 versículo 2. Primera de Pedro 4, 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué está diciendo Dios? Hay un tiempo que ya nos resta cuando recibimos a Cristo, cuando somos salvos, que Él nos da su santidad.
Y Él nos protege para que en medio de esa santidad, de esa protección, tú vivas. Pero ya no en tu carne. Porque la carne hace que la cáscara se abra. Sí, los deleites. Ay, es que quiero X cosa. Es que quiero mostrarle a los demás que Dios me la da. Orgullo. No, es que yo tengo un problema afectivo y el Señor sabe que en la parte afectiva he fracasado. Una segunda oportunidad y resulta que tú pelas la cáscara, traspasas, haces todo lo que no está en la Biblia. Pero tú vas a un pastor cualquiera y que avale eso y te diga, no, sí, tranquilo, eso no hay problema. Tranquilo, sí, siga así. Has abierto tu cáscara, has abierto tu posición de santidad y te estás muriendo lentamente porque procuras hacer una cosa y no te resulta. Procuras hacer otra y no te resulta. Y así tú te engañes, no te resulta. O otros, cosas materiales. Señor, tu palabra dice, no, busca primero el reino de Dios. Preocúpate porque tu vida no se abran puertas. Preocúpate por conservar tu santidad. Primera de Pedro 24, perdón, Primera de Pedro 12:24. No, Pedro, no, perdón. Primera de Samuel 12:24. Primera de Samuel 12:24. Solamente teme a Jehová y sírvele de verdad con todo vuestro corazón, pues considera cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Este pasaje es del Antiguo Testamento. Dios le está diciendo a Israel, témele. Ya hablamos que este temor no es un temor a miedo, espanto, no. Es un temor reverencial a mirar qué ha hecho Jehová, a observar qué es lo que él ha movido, a observar cómo se ha manifestado. Y entonces yo reconozco y digo verdaderamente, Señor, tú eres fiel. Si tú logras entender la santidad que Dios ha hecho en ti, pues tú vas a decir de verdad, Señor, no había comprendido que la santidad es la que me cubre. Y me la diste tú, no la busqué yo, no me la merecí. No, porque se necesita que esta fruta esté protegida para que se alargue su vida, para que los agentes externos de bacterias no la dañen, los microorganismos no se desarrollen. A la vez la cáscara da nutrientes, da vitaminas. Todo eso ya te lo expuse en la introducción. Si de pronto tú en este momento acabaste de entrar. Eso es temer. Y sírvele de verdad. O sea, Dios te está diciendo, yo hice algo por ti. Ahora tú guarda lo que yo hice por ti. Reverencia lo que yo hice por ti. Por eso la santidad va ligada al comportamiento. Y a veces vuelvo y te repito, se interpreta que para obtener algo debo hacer algo. No. Tú obtuviste algo, ahora debes hacer todo lo posible porque esta cáscara no se abra. Entonces, si no lo entiendes, pues se abre. Das una puerta abierta, se abre, se daña. Dice, con todo vuestro corazón. Esta palabra corazón tiene que ver con el espíritu. Está muy ligada a la parte del espíritu, al corazón, que va ligada a la mente y al alma. Y considera cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Juan, capítulo 8, versículo 31 y 33. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecereis en mi palabra, o sea, fidelidad, seréis verdaderamente mis discípulos.
y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú puedes decir que somos libres? Eso le pasa al religioso, que cree aquellos que la gracia es la licencia para pecar. ¡Prum! Rompieron la cáscara, la protección. Quizás no sintió nada porque este banano, cuando yo lo pelé, estaba totalmente intacto. No se notó. Y tú llevas tu vida y hágale y pa' aquí, pa' allá, rumba pa' acá, festejo pa' allá, festejo pa' acá. Y nada pasa. No cayó un rayo del cielo y lo consumió. No, pareciera que nada pasa. Espérate tantico. Espera. Luego entonces empiezas a creer, ay, la santidad se pierde o no se pierde. Porque viene un mensaje que te compromete. Viene un mensaje que te toca la puerta y que te dice: abriste tu cáscara, rompiste el sello, rompiste la santidad, rompiste lo que hizo Dios en la cruz. Por eso todo aquel que peca y rompe y peca, dice la Biblia en Hebreos, ya no hay más que hacer por esa persona, sino una horrenda expectación de juicio y de ardor que ha de devorar al enemigo. Porque la santidad, cuando se traspasa y se abre, esto es un conjunto. Si tú ves, esto es un conjunto. Por eso Pablo dice que está en Cristo. Por eso tú ves la palabra que está en Cristo. El contenido está en esta cáscara guardado, protegido. Si vas entendiendo, nadie lo puede dañar. Pero si la persona traspasa, abre, pues se muere. Dice Hebreos 10:23. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. O sea que guardar tú lo que hizo Dios por ti es fidelidad, sí. Entonces ya tú no coges ese concepto que muchos jóvenes cogen. Venga, nos tomamos, juguemos un partido de fútbol o de micro, lo que sea. Listo. Entonces, acordemos un pago. No, mi religión me lo prohíbe. Luego entonces, alguien le dice, venga, tómese una. No, mi religión me lo prohíbe. Hola, tonto, ¿todo te prohíben? Es que usted sabe, hermano, que puedo dañar mi santidad. El hecho de que tú me estés hablando eso, ¿sabes qué? Me estás corrompiendo. Me estás dañando mi santidad. Tonto. Tú debes decirle a la persona, no, perdón. Yo no siento satisfacción en eso que usted me ofrece. Yo no siento deleite. Que una cerveza, perdón, con eso no se me va la sed. Que un brandy, perdón, no, yo no tomo, no necesito, no me gusta. Qué diferente es a que te escudes en que te prohíben. No, Dios no te prohíbe, Dios te advierte. Mira lo que dice la Biblia en Hebreos 10, 19 al 24. Hebreos 10, 19 al 24. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo ha prometido. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ahora miremos en el Antiguo Testamento si esto que te estoy diciendo
de la cubierta también es válido porque, vuelvo y te digo, Dios siempre ha querido proteger al hombre. Dios siempre ha querido guardar al hombre. Hoy somos santos posicionalmente. Somos hechos justicia de Dios. Esta es la justicia, la protección que tienes. Hebreos 11:11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Léelo. Aún fuera de tiempo. ¿Qué quiere decir? Si tú guardas tu vida en la posición que Dios te da, guardas tu vida, vas a entender que si viene algo, tú dices, perdón, mi vida está en Cristo. Sí, este cuerpo que fue vendido al pecado, que fue vendido a la maldad, hoy pertenece y está cubierto por Cristo. Así que, no, un momento, sale de mi cuerpo toda enfermedad. Si esa enfermedad se ha venido prolongando de familia en familia, de tradición en tradición, entonces vienen los avispados, necesitas sanidad interior. ¿Cuál santidad? Perdón, sanidad. ¿Cuál sanidad? Si estás cubierto, lo que tú necesitas es reprender eso y decir, no, un momento, mi vida está en Dios, mi vida está en Cristo, por lo tanto no acepto lo que mi alma quiere imponer, porque es que el problema es la restauración del alma. Y es donde debes trabajar. Si tú no restauras tu alma, vea, pobrecito este pobre banano, pecho para la prédica, ya se está muriendo, ya se está oxidando, ya está perdiendo su vida, su color. Deuteronomio 6, 24 y 25, para ir terminando. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que tengamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Mira el mismo principio. Y mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos. Y que tengamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días de la vida. Israel, Dios le dijo a Israel, bueno, ustedes van a salir de Egipto, pero antes de su salida van a celebrar la Pascua. La Pascua era tomar un animalito, amarrarlo a la entrada de la casa por 4 días, para luego sacrificarlo. Se debía sacrificar, dar muerte. Se debía asar sobre 2 palitos, 2 varitas. Y se debía consumir con el calzado puesto. La sangre del animalito se debía poner sobre el dintel de las puertas, para que cuando pasara el ángel de la muerte no tocara esa casa y los primogénitos que hubieran no murieran, porque los primogénitos son de Dios. Esa Pascua fue la que salvó a Israel de la muerte y les dio la libertad para salir de tierra de Egipto al desierto, conduciéndose en ellos a la tierra prometida.
El cristiano, cuando ve que su vida está muerta y reconoce que pasaron 4000 años, 4 días para Dios, un día son 1000 años un día, y que vino el Cordero Pascual y murió, y su sangre nos ha cubierto, nos ha apartado, nos ha librado para Dios. Y a través de la muerte de ese Cordero, su sangre me ha dado vida. En Éxodo, cuando el ángel pasaba, veía la sangre y en esa casa no había muerte. ¿Sabe que había vida? Eso dice el salmista David. Y los sanó y los saca al desierto. Eso dice el rey David. O sea que Dios produce vida. Cuando tú recibes a Cristo, Él produce vida en ti. Si hay una enfermedad, eres sano. Pero quizás tú has reprendido la incredulidad de tu vida. Ese es el problema y el asunto más grande. Cristianos con el poder más grande, pero se sienten tan pequeños como aquella expresión que usan, ay, como el gusano de Job. ¿Qué le pasa? Así que Dios introduce a Israel en él, lo aparta, salen y los enemigos lo persiguen. Llegan al mar y se enfrentan a cruzar el mar porque no había cómo devolverse, porque los enemigos vienen atrás, ellos van avanzando y Moisés ora. Y Dios le dice, no es tiempo de orar, ¿qué tienes? Tómalo y divide ese mar. Introduce a Israel por medio del agua. Y eso es lo que hace Dios en Cristo. Nos introduce y nos bautiza en Cristo de tal manera que cuando pasemos al otro lado, somos guiados por Dios. O sea que siempre Dios ha mostrado una protección, sí, de una o de otra manera. Dios la ha mostrado. Luego son guiados por una nube y por una columna de fuego. Hoy tú eres guiado por la palabra. Así que lees la Biblia no para obtener algo, sino la lees porque es requisito para tú mantener tu fidelidad. Tú oras y ayunas no para obtener algo, sino para mantener tu fidelidad. Entonces es difícil la vida cristiana. Hermano, es dura. El Señor me ha enviado unas pruebas, hermano. ¿Cuáles pruebas? Es que tú no has querido entender que te debes mantener fiel y firme. Mantenerte fiel y firme. ¿Quieres conservar la vida? Así como se dijo en Deuteronomio 6:24, para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios como Él lo ha mandado. Pues mi hermano, necesitas consumir palabra. Vuelvo y le digo, hay mensajes doctrinales, hay mensajes efusivos, hay mensajes de sentimientos, pero hoy la iglesia necesita palabra. Yo no me aparto que escuches un mensaje donde te suban el ánimo y te suban la expectativa, pero también tómalo y dis, Señor, necesito consumir palabra, necesito saber quién soy. ¿Cuántos creyentes nunca se habían enterado de que la santidad Dios la da? La protección es necesario recibirla. Si tú no la recibes, pues no te puedes mantener fiel, no te puedes mantener firme, porque has abierto y has penetrado la gloria de Dios, abriendo puertas. Oremos. Padre Celestial,
No he querido exponer un mensaje para que la gente me mire a ti, sino te mire a ti. Y te pido, Señor, que en esta hora tomes este programa que hoy sale al aire, para que cada persona entienda la obra que tú has hecho por ellos. Tú los rescataste de un mundo donde no había rescate. Tú los libraste de un juicio venidero sobre la humanidad, el cual nos ha puesto en ti. Tú nos has revestido y nos has dado las herramientas para poder mantenernos firmes. Y nos has cubierto con tu santidad. Tú nos proteges, tú nos alimentas, tú nos nutres. Pero cuando no entendemos lo que somos en ti, cuando no comprendemos que tu gracia que tú nos das y nos posesiona es la que nos permite aislarnos del mundo, guardarnos del mal y empezar a vivir una vida en fidelidad de acuerdo a lo que tú has hecho por mí en la cruz, no lo que yo obtuve, sino lo que tú hiciste por mí. Es que yo te pido, Padre, que tú redargullas a cada persona que me ve. Redargúyelo, Señor, y haz que ellos se miren hacia ellos mismos diciendo: grande cosa ha hecho nuestro Dios por nosotros. Oh, grande cosa ha hecho el Señor, que envió a Jesucristo su Hijo para morir en la cruz del Calvario, tomar tu pecado y el mío, destruirlo y darnos vida y cubrirnos. Por eso, Primera de Juan dice que el que no peca, el que guarda su santidad, el que guarda lo que tú le diste, el que se mantiene fiel, el diablo no lo toca. Y vendrá un juicio grande para esta tierra porque ha desobedecido. Pero Padre, tu palabra dice: el maligno no nos toca. Y aquellos que quieren pasar por la tribulación y la gran tribulación no han entendido el principio que está nuestra vida guardada en ti, protegida en ti. Por eso el maligno no nos toca, no nos puede tocar. Porque tú no has pedido obra para darme tu santidad. Tú no has pedido de mí algo. Me diste, me recubriste. Solo yo necesito creer en ti. Yo solo te necesito aceptar. Yo solo te necesito recibir. Yo solo necesito reconocer que tú eres el todo y que has provisto para mí santidad posicional. Me has posicionado, me has puesto, me has insertado, tanto así que me has hecho parte de tu cuerpo. Tú eres la cabeza, yo el cuerpo. Recibo la misma alimentación tuya, pero no lo he entendido, no lo he comprendido. Aparta de mí toda incredulidad. Dile, mi hermano: Señor, aparta de mí toda incredulidad. Rompe toda ceguera espiritual. Abre mis ojos espirituales. Abre mis oídos espirituales para poder comprender la grandeza y la gloria de lo que tú eres. Padre, destruye de mi vida toda incredulidad. Oh Padre, destruye de cada corazón que me escucha toda incredulidad. A ti te digo: te vas de los cuerpos, suelta los cuerpos, porque son comprados por sangre y precio, Cristo Jesús nuestro Señor. Son propiedad, son sellados, son resguardados, son protegidos para la gloria de tu nombre. Padre, convence a cada creyente que me ve. Tú los compraste y con mucho amor y respeto he venido a traer esta palabra. No mi palabra, sino tu palabra. Si tu palabra en tus labios tiene poder, yo tomo esa palabra y la pongo en mis labios para que tú seas obrando con poder y con gloria en cada persona. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesucristo, nuestro Redentor. Gracias te damos, Señor. Amén. Espero que este simple ejemplo hoy tomado, tú lo puedas analizar, mastícalo, medítalo, reflexiona. Mira si lo que te he dicho es verdad. Y guárdate. Hoy hemos hecho una
pequeña introducción como la transición de santidad a fidelidad. Si Dios lo permite, tenemos que hablar ya de fidelidad, porque vuelvo y te repito, la carta a los Efesios destaca la naturaleza de la iglesia, santa y fiel. Y la Biblia dice que el que sea hallado fiel, Dios vendrá por él. Recuerda, Dios no viene por tu forma de ser, de pensar, de actuar, sino por tu fidelidad frente a Él, que te ha hecho actuar, obedecer, obrar. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.